Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre qué es la gestión de activos e instalaciones, de qué manera la información de activos permite la gestión de activos y cómo entregamos esa información de activos desde un proyecto de manera eficiente. Vamos a empezar entonces viendo la preocupación de BIM, que es la gestión de activos. Andy, por favor. Muchas gracias, Andros. Entonces vamos a empezar con algunas definiciones sobre gestión de activos, porque hay diferentes términos. Básicamente, la gestión de activos es la coordinación de actividades de una organización o una compañía para obtener valor a partir de los activos. Esta es la definición que nos da la ISO 55000, que se enfoca realmente en la gestión de activos. Hay una serie de estándares en esta área. Básicamente, es sacar u obtener valor de las escuelas en su uso. Y la gestión de instalaciones tiene que ver más a las edificaciones y es la comodidad, la seguridad y eficiencia de su uso de las personas dentro de las instalaciones y también de la tecnología. Básicamente es un ciclo vivo de actividades que van desde adquirirlos hasta operarlos y mantenerlos. Y tiene que ver esta traducción de esta gestión de activos se refiere a traducir los objetivos de las organizaciones de decisiones, a las decisiones que ustedes tienen que ver relacionadas a los activos. Por ejemplo, si la edificación tiene la temperatura o la iluminación para que la gente se concentre mejor, que pueda estudiar mejor. Entonces, esos son los objetivos de la organización al tomar las decisiones. También el proceso de utilización de activos para alcanzar los objetivos generales del negocio de la organización. De esto se trata la gestión de activos y de instalaciones. Eso está muy bien descrito en un documento que se llama La anatomía de la gestión de activos, que ha sido producido por el Instituto de Gestión de Activos. Toma esos estándares internacionales y lo describe de manera descriptiva y concisa. Y este libro está disponible en español, así que yo los insto para que lo revisen, para que lo descarguen si quieren conocer más de este tema. Básicamente describe cómo es la gestión de activos. No es solamente una cosa, es una serie de cosas. Como dije, empieza con el entender quién es el usuario de los activos y la organización y los objetivos principales del plan organizacional. Como dice aquí arriba, el plan estratégico organizacional, pero comprende varias cosas. Es sobre la organización y personas, tiene que ver con las estrategias y la planificación, y también la parte clave es la toma de decisión en la gestión de activos. Y este es el ciclo de vida de los activos. Empezamos con la adquisición, ya sea el diseño de la construcción, la operación y obviamente mantenerlo y luego disponer de este activo y luego volver y retomar este ciclo de vida. Todo tiene que estar enfocándose en este enfoque basado en riesgo. Así que los ítems con mayor riesgo se le debe poner más enfoque, o aquellos ítems que cumplen mejor con las necesidades de la organización. Ese debe ser el enfoque. Y lo que subyace en todo esto, de nuestra conversación, es la información de activos. No solamente es la información, sino de todo esto que les acabo de explicar. Entonces, quiero explicarles cómo todo eso se interrelaciona. Muchas veces cuando hablamos de estrategia y planeación, esto empieza con una política de gestión de activos, y esta política puede empezar, digamos, un análisis de demanda, que es quizás cuántas personas están utilizando el colegio, por ejemplo, y luego hay una planeación de qué manera, la mejor manera de poder operar ese activo, y luego formar
el plan de gestión de activos. Y entonces aquí tenemos el plan de mantenimiento y dónde está dirigida la inversión. Entonces hay decisiones clave que se deben tomar que tiene que ver con el capital que se tiene que invertir, dónde localizar el colegio en el mejor lugar. El dinero es finito, así que se tiene que invertir de la mejor forma para poder satisfacer las necesidades de la organización. La mayoría de los niños tienen que estar en un entorno cómodo y seguro, y ese es nuestro mejor enfoque. Así que tenemos que hacer una evaluación de riesgo y tenemos que evaluar la mejor forma de hacer este mantenimiento. Por ejemplo, cuando hay corte de electricidad y cómo responder a estos, si se va la luz, cómo responder a estos incidentes. Entonces, son aspectos interrelacionados y todos estos aspectos se tienen que ver. Entonces, a ver si voy al anterior. Entonces, normalmente vamos a ver una situación usual. Si no tenemos una buena gestión de activos, quizá vamos a tener un plan pobre de mantenimiento o vamos a tener retrasos en las escuelas para que estén preparadas y listas. Seguramente vamos a tener retrasos o cosas que van a suceder sin esperarlas. Las cosas cambian alrededor de los activos, entonces quizás tengamos una inundación que no hayamos previsto. Entonces nosotros vamos a poder predecir potencialmente el mantenimiento que se debe hacer al activo y poder tener un buen cronograma de mantenimiento. Entonces estas cosas sí se van a mantener en buen servicio. Y también para que las personas que ocupan estas edificaciones estén cómodos y la fuerza laboral sepa qué hacer. Entonces todo eso tiene que ver la reducción del tiempo inactivo del uso de esta edificación y seguramente vamos a poder mejorar la resiliencia. Eso es lo que queremos obtener y lograr. Entonces, la siguiente pregunta, ¿por qué es la información de activo importante para todo esto? Como les mostré en la diapositiva anterior, estoy en control remoto, así que eso está bastante sensible al mouse. Entonces, este elemento es la parte que tiene que ver con la tecnología, información de activo. Y tiene este ciclo, va desde la planificación de activos que al colegio necesitamos, esa es parte del planeamiento. Y durante el ciclo de vida es la entrega, la gestión de la información del proyecto también es parte y de la gestión de activos. Y se puede utilizar esta información para utilizarla durante la operación y mantenimiento. Lo que quiero decir básicamente es que la gestión de activos tiene un ciclo y eso lo vamos a explicar si lo hemos traducido en la siguiente diapositiva. Entonces, esto es central, algunas de las guías que hay con respecto al BIM. Hay una serie de estándares y normas que se refieren a los estándares, al estándar 55.000, ISO 55.000 de gestión de activos. Y la parte 3 de esta ISO 19650 que habla de las funciones relacionadas a la gestión de activos y cómo básicamente los procesos de construcción y de diseño son elementales para tener la información requerida para la gestión de activos. Y la parte 4 habla de la clasificación, del sistema de clasificación que tiene que ver con la gestión de activos en la clasificación de los objetos de los activos, que tiene que ver con la ISO 55.000. Y como ejemplo, ¿cómo entonces se logra todo esto? Esto se logra a través de una serie de documentos y algunos de estos son contractuales como parte de la base del contrato. Entonces, lo que queremos hacer, queremos lograr esta gestión de activos específica para educación. Este es un ejemplo. Entonces, estas es las necesidades de la organización. Esta parte de aquí nos muestra
los requerimientos de información organizacional, tenemos que dar o entregar, por ejemplo, entregar 5.000 aulas nuevas para el 2022. Esa es una situación hipotética. Entonces, aquí tenemos el requerimiento de información organizacional. ¿Cómo logramos este objetivo? Entonces, esto se traduce en sí mismo al requerimiento de información de activos. Tenemos que operar y mantener esas nuevas escuelas y necesitamos la información para poder hacerlo. Entonces, ¿qué tipo de activos están involucrados en este proceso? Mantenimientos, edificaciones, quizás aire acondicionado, posiblemente. Y esto describe en el requerimiento de información de activos, se tiene la información para cumplir con el objetivo organizacional. No todos los proyectos es entregar un colegio, entonces un subconjunto de este requerimiento de información del activo es la información del proyecto. Quizás era volver a poner la iluminación, entonces puede considerar ese proyecto, esta información del proyecto, eso que tiene que ver con las luces. Y tenemos los requisitos de información de intercambio. Este es el documento contractual que requiere esa información. Acá tenemos el requerimiento de información del proyecto, tiene que ver con el requisito de información de intercambio, que es un anexo a esto. Y respuesta de esto es el plan de ejecución. Entonces, este es un ejemplo rápido. Las diapositivas van a estar a su disposición para su referencia posterior. Entonces, hemos producido un documento de requisitos de información de activos que les va a explicar las necesidades del sector educación en detalle. Entonces, estos documentos están relacionados unos con otros. De hecho, acabo de describir cuando nosotros asignamos a los contratistas, se les da el requisito de información de activos de RSC que refleja esa información, la información de la organización y que están contenidos en este requisito de información de intercambio. Este modelo de información de proyecto es un entregable que actualiza el modelo de información de activos y esto puede ser una hoja de Excel, pero básicamente, o una base de datos y contiene básicamente toda la información que es necesaria para mantener y operar el activo. Voy a pasar rápidamente. Hay muchas personas involucradas para ese proceso. Tenemos la parte designadora, ARCC, que es el cliente, y ellos proveen esa información, esos requisitos de información a las designaciones, que normalmente son los contratistas. Y el equipo de entregas tienen el rol y responsabilidad de entregar esa información al cliente. Y el cliente finalmente va a dar esa información para el mantenimiento y operación del activo. Y vamos a hablar de esto en esta presentación, en este proyecto, de la mejor manera de poder hacerlo. Como ustedes ven, hay responsabilidades en el cliente para producir esos requerimientos de información de la actividad y el EIR ya se le ha dado a las partes contratantes y ellos lo van a leer y van a responder y parte de esa respuesta, cómo van a hacer el modelamiento y cómo van a hacer los planos, etcétera, también deberían responder más adelante en el proyecto cómo van a entregar esa información de actividad de activos que se han requerido, porque tenemos este ciclo de vida. El mejor tiempo es el mejor tiempo de entrega es cuando se están produciendo como un as-built. Es mejor hacer esto hasta esperar a que se entrega y se tiene que hacer un levantamiento. Y entonces eso hace que el proceso sea más eficiente que sea durante la construcción. Entonces, esta información de activos es útil. Entonces, cuando se hace una encuesta, ustedes pueden ver y comparar. Si están esperando ver, por ejemplo, 3 bombas, tienen que tener una lista en este cronograma de la información de activos y ustedes pueden ver que hay 3 bombas en la sala. Entonces, eso también es para utilizarlo en la validación. Ahora le voy a dar el pase a Robin. Él va a explicar sobre cómo
¿Cuándo vamos a recibir esa parte del proyecto? Just 1 minute before we continue. Antes de que continúes, Robin, ¿está bien la velocidad? ¿Está bien la velocidad? I cannot hear anything, so Okay, great. I'm assuming that it's okay. Let's go. Está bien, asumía que estaba bien. Ok, Robin, por favor. Entonces, la documentación y la entrega. Entonces, ¿qué datos y en qué etapa de diseño es la pregunta? Para que haya una entrega correcta del BIM, habrá varios requisitos en las diferentes etapas del desarrollo. En primer lugar, las etapas de la obra y las fechas de la entrega tienen que acordarse, tienen que estar de acuerdo y tienen que estar incluidas en el plan de ejecución. El ejemplo que podemos ver aquí muestra cómo las entregas que se han utilizado para este proyecto, para las diferentes etapas de la obra, y a nivel de información de diseño se vuelva cada vez con mayor detalle a medida que se va avanzando el proyecto. El nivel de detalle se va a incluir entonces en el modelo BIM. Entonces, para reducir los riesgos para todos los actores, para todos los stakeholders y para que todas las partes estén al tanto de lo que hemos entregado y hasta qué nivel de detalle y hasta qué etapa, esta matriz de responsabilidad se crea que incluye todos estos detalles o cada uno de los elementos dentro del modelo BIM. Entonces, en este ejemplo, podemos apreciar las categorías de los activos en la columna izquierda y los propietarios que produjeron esta información está en la parte derecha en cada una de las etapas de la obra de la entrega 1, 2 y 3. Ustedes pueden ver el menor nivel de detalle es en la etapa de diseño conceptual hasta el nivel que se requiere, hasta que haya una clara comunicación de la información de diseño hasta la etapa. Entonces, no se va a pedir mucha información en las primeras etapas, porque esto puede ser una carga de trabajo innecesaria que podría conllevar a un costo adicional y tiempo en el proyecto. Entonces, esta matriz de responsabilidad, esta plantilla que les muestro, se ha elaborado para que cumpla con los requisitos de información de activos y las entregas que ustedes esperan que los contratistas entreguen en cada una de las etapas, y a un link, hay un enlace en Aconex para esto. Los contratistas están obligados a llenar esta plantilla o una matriz similar de esta disciplina, y ese documento completo tiene que ser parte de su plan de ejecución BIM. Disculpen. Bien, entonces, ¿cómo esperamos que el contratista responda a los requisitos de información de activos del proyecto? Entonces, como les comenté en la diapositiva anterior, el plan de ejecución BIM es un documento de contrato del contratista, y este documento es útil para el contratista para que pueda responder a los requisitos del cliente que están establecidos
en los requisitos de información de intercambio y los requisitos de información de activos. Y este plan claramente debe describir los estándares, métodos y procedimientos que el contratista va a utilizar para entregar los requerimientos del cliente. Otros elementos que tienen que ver con el plan de ejecución BIM. Este plan de ejecución BIM tiene que contener la información de la estrategia de entregas y cómo esto se va a entregar, qué entorno de información se va a utilizar, los plazos, etcétera, los objetivos y metas del proyecto, cómo describir cómo se van a lograr esas metas. Entonces, esta matriz de responsabilidad es importante que esté detallada y también que hayan las normas, procedimientos y métodos y validación del proyecto. Y también están los apéndices o los anexos que se puedan requerir para que se pueda comunicar claramente lo que el contratista intenta hacer. He hablado ya de la matriz de responsabilidad y esto describe cuáles son los datos gráficos y no gráficos que son parte de la información de activos. De esto se trata y esto se define en la especificación del BIM Forum del AIR, en la parte LOD 100, que es la representación gráfica que ustedes pueden ver, LOD 100, y incluye ejemplos en los diferentes niveles. Esto se tiene que referir o ser una referencia cruzada en la matriz de responsabilidad para los diferentes niveles de información. La segunda parte de este archivo en Excel, y este identifica la línea base y los diferentes atributos, su formato y algunos ejemplos opcionales. Y ese nivel de información necesita la confirmación de los gráficos, los datos gráficos y no gráficos, y esa es la información que se necesita para responder a cada uno de los requisitos, incluido la información de cada una de las partes contratantes. Lo demás se considera como no útil. Lo siguiente es una respuesta que es la combinación de información geométrica o gráfica, que puede ser alfanumérico, datos o información alfanuméricos o documentación, que nos lleva a COI, que Sean va a hablarnos con mayor detalle. Sí, muchas gracias, Robin. A ver, déjenme asumir el control aquí. Okay. So, pardon? ¿Perdón? Si hay algún problema, me haces saber. Te ayudo. Gracias. Como Andy ha delineado los estándares y los requisitos de la información de activos, y Robin ha descrito como la información de los stakeholders o actores de qué información esperamos ver. Y para poder entonces facilitar la entrega de esa información, la idea es entonces utilizar
un formato que es el COVID para culminar hasta la parte final del proyecto. ¿Por qué utilizamos entonces COVID? Entendemos que en la mayoría de casos no toda la información pueda estar disponible en el modelo. Entonces, lo que les permite hacer COVID es tomar información de diferentes fuentes que se han creado durante el diseño y construcción, como planos, fichas de datos, cronogramas, y se puede ingresar esa información a través de COVID. COVID tiene un formato que se puede utilizar en un sistema CAF-M. Puede leer la información en el COVID, en la hoja de cálculo de COVID. Ustedes entonces, esa es una forma, pueden tomar un PDF, pueden tomar un DWG, pueden tomar información y lo pueden poner en la hoja de cálculo de COVID. Y es un formato de datos no patentado. A ver, por favor, si pueden ir a la siguiente diapositiva. Gracias. La otra opción, entonces, que es la que se prefiere más, está más orientado a BIM, a este proceso BIM. Y depende de la información del modelo 3D. Yo creo que la mayoría de las personas va a estar al tanto de entregar un proyecto en el que tengamos una información que es confiable, coordinada y también correcta. Entonces, si tenemos muchas fuentes de información, como los planos y cronogramas, y manualmente estamos tomando información de ellos y reingresando la información, entonces hay opciones u oportunidades de cometer errores. Entonces, estamos en un proceso colaborativo para que ese proceso o esa información se corrija o se verifique, pero se puede también obtener información del modelo 3D, y esa información del modelo 3D puede entonces exportarse y poblarse o ingresarse a la hoja de cálculo de COVID. Y esto se puede realizar de muchas formas. No está diseñado para procesos de edición. Sin embargo, como estamos utilizando Riba en este programa, eso va a ser la fuente de información a utilizar. Bien, entonces cuando empezamos a ingresar información de la información, perdón, un paso más atrás, ¿cómo entonces poblamos o llenamos los datos en los datos COVID? Tenemos los parámetros que compartimos del contratista y del diseñador. Pueden llenar esos parámetros según corresponda, pero porque COVID es un estándar de la industria, se han desarrollado herramientas específicamente de Autodesk que puede ser una adición al software RF, y hay herramientas de interoperabilidad de Autodesk, que es un proceso automático para agregar herramientas o parámetros al COVID. ¿Y cómo hacemos esto? Hay muchas herramientas en el mercado. Ustedes seguramente están familiarizados con la herramienta RF y no van a seleccionar de manera manual, lo podemos exportar estos parámetros del modelo. Podemos utilizar las herramientas RF, Dynamo, para llenar esos parámetros. Así que el modelo se va a volver entonces en una sola fuente de información.
hay varios software de verificación que les va a permitir revisar los parámetros y seguramente hacer alguna verificación basada en reglas para ver que esta población o llenado de datos es correcto. Seguramente han visto esto anteriormente, pero es solamente para darles un entendimiento esencial de los requisitos de información de activos, la planificación y las entregas alrededor de COVID. Este formato de intercambio de COVID se puede utilizar durante el diseño, durante la construcción y durante la fase de operación. Por ejemplo, en el diseño, en la fase de diseño que ya sabemos nuestros espacios, si utilizamos zonificación, quizás no en educación, sin embargo, durante el diseño podemos tener ese tipo de información. Y durante la construcción vamos a empezar a tener más información como los layouts. Y eso se puede, los diseños as built, números de serie, y esto se puede actualizar con los equipos de validación. Y el COVID, los beneficios de COVID. Hay un pequeño retraso en la diapositiva. Entonces, el COVID hace que sea más fácil para los diseñadores que puedan comparar fácilmente sus planos, todos los planos asociados a todos los planos. Hace que sea más fácil para los contratistas para que cotejan información de manera eficaz. El formato es Excel y esto significa que no necesitan ser un modelador especialista o tener una capacitación especial para llenar la información o ingresar la información. Y también provee una sola plataforma para tanto el contratista y el cliente para que puedan revisar según sea necesario. Para los gerentes de instalación, le facilita a los gerentes de las instalaciones el acceso a la documentación relacionada con los equipos y el conocimiento de los espacios en detalle. Tienen una fuente de información que contiene los planos, los cronogramas, toda la información útil que puede ser utilizada para los gerentes de instalaciones que están contenidos en un solo formato, una hoja de cálculo fácil de recuperar. Como dije, la estructura de COVID, empezamos a entender en el diseño, la edificación, qué tipo de instalación es, cuántos pisos, qué tipo de habitaciones y componentes que se tienen en cada una de las habitaciones. Y también Robin demostró, no le pedimos a COVID que entregue cada revisión de los documentos, sino está configurado para que haga las entregas en etapas de entrega de proyecto clave. Por ejemplo, si tenemos que completar la coordinación de diseño, entonces podemos esperar una hoja de cálculo de COVID que se llene de información como el tipo de edificación, piso y tipo de componente. Ahora pasamos a la parte de la fase de diseño técnico. Sí hay un potencial de que esas habitaciones o salones puedan cambiar y como en cualquier otra documentación, si estoy en un modelamiento o en un plano, eso se tiene que actualizar en la hoja de cálculo de COVID y entregarse en la siguiente etapa clave de entrega. También hay elementos COVID dentro del diseño de la edificación, son los contactos para que las personas que son responsables de generar esa información, los documentos que se generen dentro de esa información. Estos son elementos de comentarios que se pueden producir durante o son elementos comunes que se pueden producir. Y también esta hoja de cálculo de COVID se puede volver más detallada y por qué hay una responsabilidad de los diseñadores y los contratistas para llenar la información.
Tenemos entonces, para poder ayudar a los contratistas y entregar esta información, hemos creado una serie de documentos guía. Estos son los enlaces en ACONES para poder referirse a esos documentos. Están divididos en 3 partes. Tenemos un documento de guía técnico general, que es la entrega de la aplicación de la gestión de la información de activos en la educación. Luego tenemos la plantilla de COVID para educación, y es porque el formato COVID tiene muchas lengüetas, muchos tabs y muchas columnas, y nosotros creemos que hay varias de estas que no se requieren para el tipo de edificación que nosotros estamos construyendo y operando. Entonces, para poder hacer que se entienda más fácilmente, hemos creado una plantilla apropiada para el tipo de edificación que estamos entregando. Y también, como Robin mencionó y demostró anteriormente, hemos creado una plantilla de matriz de responsabilidad de COVID. El propietario es el contratista que utilice esta plantilla como una guía y cree su propia matriz de responsabilidad según lo entiendan en términos de los equipos de entrega que van a ser responsables de cada uno de los elementos. Entonces, esta matriz de responsabilidad nuevamente es una plantilla que se ha demostrado para ayudar a los contratistas a que entiendan cómo pueden crear su propia matriz de responsabilidad, pero tiene que ser específica al proyecto. Para darles entonces una idea de la plantilla COVID que hemos diseñado, si alguno de ustedes está familiarizado con la plantilla estándar, aquí van a poder ver de la que hemos creado para educación. En la parte inferior pueden ver las diferentes lengüetas o tabs. Hemos retirado la lengüeta o tab de zoning, de zonificación. ¿Por qué lo hicimos? Porque creemos que la zonificación es más para una instalación más compleja como en salud, donde se tienen unidades de emergencia, tenemos neurología, etcétera. Ese tipo de elementos. Entonces, para poder racionalizar este proyecto de educación, lo hemos reflejado aquí en las lengüetas o tabs que estamos reflejando. Entonces, parte de la parte racionalizada que estamos haciendo, mucha información crea retrasos, y lo que queremos es que se mantenga de una manera precisa y solamente la información en la entrega de los activos. Entonces, ¿cómo utilizamos esta plantilla y entregable? Como parte de los equipos de entrega de proyectos, tenemos al contratista principal y bajo él tenemos a los diseñadores, subcontratistas y especialistas. Esas partes del proyecto, estas disciplinas van a generar la información. Y el contratista principal debería ya haber asignado a un gerente de información, y su responsabilidad no es llenar la información, pero asegurarse de que cada uno de los equipos responsables han realizado sus tareas según la matriz de responsabilidad. Una vez que han confirmado que el proceso ya ha culminado y que tenemos ya la hoja de cálculo de COVID llenada, el contratista principal, el director de proyecto, va a aprobar esto, y en ARCC hay un gerente de proyecto, va a ver la transparencia de cómo esta información se ha llenado, cómo se ha verificado y cómo se ha entregado, y entonces van a estar en la posición, esperamos, de aceptar el proyecto.
Además de estructurar entonces los datos en la hoja de cálculo de COBI, se debe tener un sistema de clasificación y este sistema de clasificación es el sistema Uniclass. Se puede utilizar para clasificar todo tipo de elementos desde la propia edificación y los elementos dentro de esa edificación como la iluminación, mobiliario. Eso es lo que nos permite hacer Uniclass. También van a poder ver en relación a cómo se clasifican los activos o la codificación para esta plantilla de COBI. Tenemos una estructura o este identificador de activo nos va a ayudar a darle un código al activo y cómo nosotros vamos a poblar ese código del activo y vamos a utilizar entonces la estructura de desglose de activos. Y la razón por la que tenemos esta estructura de desglose de activos es que lo vemos desde una perspectiva de programa. Entonces, si nosotros vamos a codificar consistentemente nuestros activos, tenemos que ver dónde están estos en el programa y manejarlos de una manera más eficiente y mejor. Gracias, Robin. Gracias, Sean. Gracias, Andy. Entonces, ya hemos llegado a la parte final de esta capacitación. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, la pueden escribir en el chat